Gloria a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este nuevo año 2022? Gloria al Señor. Bueno, estamos aquí, gracias al Señor, después de unas cuantas semanitas de pausa de enseñanzas. Le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad una vez más de estar acá, de compartir el Evangelio, de crecer en el conocimiento de Él, ¿verdad? Espero que todos la hayan pasado muy bien, espero que todos estén sanitos, cuidaditos, ustedes y sus familias también. ¿Okay? Vamos a comenzar en este nuevo año con el tema titulado La oración. La oración. Yo sé que hay un estudio en la página de internet con ese título. Ponle ahí la oración, entonces yo la próxima semana les digo parte 3 o parte 2 o parte 4. Creo que es la parte 3, creo que he hecho 2 solamente de eso. Hoy vamos a escribir bastante, les voy a pedir paciencia con eso, por favor. Bendecidos, la oración, escuché a alguien decirlo, a un predicador, y tiene razón. El Evangelio es lo que Dios usa para salvar a los creyentes, a los escogidos. La oración es lo que Él usa para responder a nuestras peticiones. Y la oración tiene un lugar muy importante, o debería de tener un lugar muy importante en la vida del creyente. Todas las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal, ¿correcto? Hay oraciones que son malas, hay oraciones que son buenas y hay oraciones que son muy buenas. Todo está en la intención y el propósito de lo que hacemos las cosas, ¿no? O por el cual hacemos las cosas. Entonces quiero que comiences a escribir en tus notas qué es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Pon por favor, la oración es una expresión. La oración es una expresión coherente, que tiene sentido, ¿correcto? La oración es una expresión coherente, algo que tiene sentido, que puede incluir súplicas, peticiones, puede incluir también alabanzas, agradecimientos hacia Dios. Hacia Dios. La oración es una expresión coherente. Una expresión coherente es algo que tiene sentido. Es algo que tiene sentido. Esa expresión coherente puede incluir súplicas, adoración, agradecimientos, peticiones y alabanzas hacia Dios. Y esto es importante, bendecido, porque tenemos que entenderlo cuando nosotros oremos, porque Dios se merece que entendamos esto, para que no nos volvamos como el Señor Jesucristo cuando estaba en los días de su carne, que les dijo a los fariseos que sabían orar por horas, vanas repeticiones. Oraban mucho, pero Él les dijo: con vuestra boca me oráis, pero vuestro corazón está lejos de mí. Entonces nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos que nuestro corazón exprese eso que está ahí, lo que entendemos o lo que vamos a entender de lo que es la oración. Entonces escribe: la oración sobre todas las cosas debe de exaltar a Dios. La oración por sobre todas las cosas debe de exaltar a Dios. Nuestra oración, bendecidos, debe de exaltar a Dios.
debe de reconocerlo a Él como el único Dios soberano. Por eso es que le oramos a Él, ¿correcto? Claro. Porque Él es el único Dios soberano. Porque Él es poderoso por sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a Él, porque Él es Dios soberano, poderoso sobre todas las cosas, lo estamos que bendeciendo, lo estamos exaltando a Él. Exaltando a Él. Por lo tanto, la oración debe de expresar nuestra dependencia total y absoluta de Dios. La oración debe de expresar nuestra dependencia total y absoluta de Dios. Depende. Correcto. Y esto es importante, bendecidos. Mira, por medio de Jesucristo. Nuestra oración es por medio de Jesucristo. Porque cuando nosotros oramos a Dios por medio de Cristo, lo estamos reconociendo a Él como Señor. Si nosotros le oramos a Dios por medio de Cristo, lo estamos reconociendo a Jesucristo como Señor. Y es necesario reconocer a Cristo como Señor, ¿verdad? Esa es la palabra de fe que predicamos, que si crees que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la oración reconoce a Jesucristo como Señor al orar al Padre en su nombre. Cuando nosotros oramos a Dios en nombre de Jesucristo, estamos reconociendo que Jesucristo es el Señor sobre todas las cosas. Escribe, por favor. La oración trae paz y confianza al Hijo de Dios cuando traemos todas nuestras cargas a Él. La oración trae paz y confianza al Hijo de Dios cuando traemos todas nuestras cargas a Él. Eso es exaltarlo, bendecidos. Cuando nosotros confiamos en Él, estamos reconociendo nuestra dependencia total y absoluta a Él. Entonces, la oración trae paz y confianza al Hijo de Dios cuando traemos todas nuestras cargas a Él. Cuando traemos todas nuestras cargas a Él. Good. Ahora, bendecidos, las oraciones pueden ser motivadas ¿por qué? Por necesidad, emocionales, económicas, familiares o físicas. Escribe, por favor. Las oraciones pueden ser motivadas por necesidades emocionales, económicas, familiares o físicas. Si acabamos de decir que traemos todas nuestras cargas a Él, quiere decir que el ser humano, aún siendo el Hijo de Dios, muchas veces nos podemos sentir que cargados, ¿verdad? Sí, señor. Normal. El afán de la vida, modernamente llamado estrés. Las oraciones pueden ser motivadas por necesidades emocionales, económicas, familiares o físicas. O cualquier otra, ¿no? Cualquier otra necesidad que no haya puesto ahí. También, y más importante, por un sentido de agradecimiento hacia Dios. También las oraciones deben de ser motivadas por agradecimiento hacia Dios. Esto es importante también, bendecidos. El conocimiento del Evangelio, de la gracia, el conocimiento del Evangelio de la gracia es clave y vital para una oración efectiva. Es clave y vital para una oración efectiva. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera es que nosotros oramos en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo al Evangelio, a lo revelado.
a lo revelado. Esto es importante también. La oración no debe ser una acción de peticiones. Yo creo que quiero que lo leas en tu casa después que te vayas de acá. La oración no debe de ser una acción de peticiones egoístas, sino más bien de peticiones necesarias. La oración no debe ser una acción de peticiones egoístas, sino más bien de peticiones necesarias. Más que todo, bendecido, por los demás. Por los demás, oremos por los demás. Oremos por la iglesia, oremos por este grupo, oremos por cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que el Señor continúe dándonos conocimiento de la verdad. Sí, Señor. Para que el Señor continúe abriendo nuestro entendimiento del Evangelio, ¿verdad? Para que el Señor continúe manteniéndonos firmes en esta gracia. Porque hay retos, ¿no? Hay retos en la calle, hay diferentes maneras de pensar. Yo espero que todos nosotros mantengamos nuestra firmeza en esta palabra. Esa es una oración. Cuando yo me acuerdo de ustedes, yo oro, Señor, que cada uno de los que están en el grupo, que es nuestra congregación, mantengan su mente firmes en la gracia. Esa es mi oración por ustedes. Para que no permita que yo me invente cosas raras. Oramos por nuestro mentor. Claro, yo les pido que oren por mí. Entonces, esto no lo tienes que escribir, obviamente. Es importante examinar, y nosotros lo hicimos en los estudios que tuvimos de la oración. Nosotros examinamos un poquitico las razones por las cuales el apóstol Pablo ora. Son una de las cosas que estoy haciendo porque quiero tener una idea clara de cuando se menciona orar, oración, oremos, etcétera, en el nuevo pacto. ¿Por qué razones se usan? ¿Por qué se mencionan en ese momento? No solamente leer la oración donde aparece, sino el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo y está hablando. Porque hay tanto énfasis hoy en día, bendecido, para ciertas personas en la oración, que está muy bien, pero tenemos que orar bien. Como te dije anteriormente, podemos orar mal o orar bien. ¿Correcto? Ahora, pon en tus notas. Nuestras oraciones solo van dirigidas a Dios. Nuestras oraciones solo van dirigidas a Dios por medio de Jesucristo. Como te dije anteriormente, no es la repetición lo malo, sino la vana repetición. Porque nosotros podemos repetir lo mismo siempre, ¿correcto? Señor, te damos gracias porque tú eres grande, poderoso, soberano. Nuestra vida está en tus manos. Te pido por todos los que conozco, por mi familia, por mis amigos, por la iglesia que me has dado. Amén. Yo puedo decir eso todos los días, igual. Y no es vano, porque es una buena oración. Lo malo es la vana repetición. Si oras 20 Ave Marías, es una vana repetición. Si le oras a San Lázaro, vanas repeticiones. Si le oras a San Judas Tadeo, vanas repeticiones. Si oras y crees que porque más repitas la oración, Dios te va a oír, sigue siendo vano. El pueblo judío oraba mucho y el Señor Jesucristo les dijo: vanas repeticiones, ustedes piensan que por vuestra palabrería seráis oídos. Imagínate tú orarle a María cuando María no ha escuchado ninguna oración que se le ha hecho en toda la historia de las personas que le han orado a María. María no ha escuchado ni una sola. Y sin embargo continúan repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y Santa María, Madre de Dios, terminas la oración, vuelves a comenzar. Santa María, terminas la oración, vuelves a comenzar. Vanas repeticiones, bendecido. Entonces, una de las razones por las cuales el apóstol Pablo oraba era para tener la oportunidad de edificar a la iglesia de Jesucristo.
Romanos 1:8, por favor. Romanos 1:8. Dice, primeramente doy gracias a Dios. Mira lo que dice después, bendecir mediante ¿quién? Jesucristo. Es que por Él y para Él es todo. Oramos a Dios por medio de Cristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mira por qué rogaba el apóstol Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin, mira lo que dice después, bendecido, hablamos de soberanía, ¿no? Por la voluntad de Dios. Tú sabes que hay enseñanzas que muestran al Padre Nuestro no como una oración que necesariamente tiene que repetirse palabra por palabra, sino como una estructura de oración hacia Dios. Tal vez vamos a traerlo aquí en algún momento, si hablamos de la oración y continuamos, pero no necesariamente tiene que repetirse la misma oración del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando ora por sus discípulos, no necesariamente repite lo que les enseñó al principio de los libros, sino que les dice, Señor, guárdalos del mal, que sean uno como nosotros somos uno, que crezcan en tu palabra, han sido santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. La oración de Jesucristo no es necesariamente el mismo Padre Nuestro que les enseñó a orar. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro lo que muestra es una estructura de lo que la oración debe de ser. La voluntad de Dios por sobre todas las cosas, la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, pero te muestra la estructura de la oración, cómo debe de ser la estructura de la oración. Correcto. ¿Sí? Oh, Señor, te lo pido todo mediante Jesucristo. Yo voy a hacer una observación acá, algo que observé. ¿Sabes cuántas personas hoy en día le oran al Espíritu Santo? Nosotros hemos también hecho, ¿verdad? Muéstrame una sola vez que el apóstol Pablo enseña a orarle al Espíritu Santo. Mira, 0 veces. Entonces, oramos en el Espíritu porque oramos en conocimiento. Amén. Y que no nos afecte la conciencia, ¿no? Si lo hemos hecho, si a lo mejor lo hacemos mañana, pero la realidad es de que no existe una sola oración al Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Siempre es a Dios o al Padre mediante Jesucristo. Algo particular, ¿no? Algo curioso, porque se nos ha enseñado otra cosa. Fuera de lo que el Señor Jesucristo dijo, bautícenos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay ninguna oración que se termine ni que comience de esa manera. En las cartas del apóstol Pablo. Y ese es nuestro molde, correcto, esa es nuestra guía. Nosotros estamos llamados a imitar al apóstol Pablo, tanto en conocimiento, en palabra, en hechos, etc. Ok, continuamos leyendo. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, ese es el medio, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahí está un ejemplo para nosotros, bendecido. Cuando oremos y sea posible de nuestra parte y Dios nos recuerde, siempre oremos por los demás, por la iglesia, por nuestra familia, por nuestros hijos. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, soberanía, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces mira la diferencia, uno es soberanía de Dios, otro es un deseo, porque deseo veros. Esa es la intención de Pablo. Pablo quería ir a la iglesia en Roma, pero él sabe que es por soberanía de Dios. Es la estructura del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Aquí el apóstol Pablo en esta oración está haciendo la misma estructura que el Señor Jesucristo enseñó. Porque yo deseo, dice, veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser
mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Efesios 1:15, por favor. Entonces aquí el apóstol Pablo ora para ir a comunicar algún don espiritual a la iglesia en Roma, pero él sabe que es por la voluntad de Dios. Pero sin embargo él ora y él ruega para que Dios le conceda ese deseo, ¿verdad? Porque deseo, dice él. Efesios 1:15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Bendecido, cuando tú oras, acuérdate de este grupo y da gracias por este grupo. Da gracias por los hijos de Dios que tú conoces, para que el Señor les alumbre el entendimiento, para que conozcan su herencia, su posición en Cristo, para que Dios les alumbre. Mira lo que ora el apóstol Pablo acá: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, está el propósito. Entonces, ¿cuál es el medio? Mira, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el medio de la oración. Y entonces aquí dice, hago memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios, la oración es para Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bendecido, esta es una oración eficaz y que la deberíamos de repetir siempre. Porque oramos en el Espíritu cuando oramos con el conocimiento. Y necesitamos que nuestro entendimiento sea alumbrado, bendecido. El 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es para que no seamos niños, bendecidos. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Te voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice, por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Esa es la versión Dios habla hoy. Esa es una oración, bendecido, que nosotros debemos de tomarla en cuenta. Creo que es necesario orar por las otras personas, porque nosotros, bendecidos, tenemos la mente espiritual alumbrada, porque conocemos el Evangelio, porque disfrutamos el Evangelio. Queremos también lo mismo para otros. Debemos orar así. Efesios 6:16, ahí mismo, por favor, Efesios 6:16. Qué necesaria es la oración, bendecido. Oración es orar, hablar. Oración es orar. Por ejemplo, si yo digo, hoy fui al parque a caminar a mi perrito. Eso es una oración estructurada. Adjetivo, gramaticalmente, verbo, predicado, etc. Es una oración. Entonces, esa oración es coherente, es una expresión. En cuanto a Dios se refiere, tiene que ser una expresión coherente de acuerdo al Evangelio. Eso es todo, bendecido. Pero viene del espíritu de nosotros, ¿no? Un espíritu renovado. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
¿Qué es qué cosa? La palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos o tenemos la espada del Espíritu. Entonces fíjate lo que dice, orando ¿en cuánto? En todo tiempo. Con toda oración. Con toda oración. Orando en todo tiempo, con toda oración. Y súplica en el Espíritu. Pon ahí por favor, subraya eso y pon guiados por el Espíritu. Súplica por el Espíritu es lo mismo que ser guiados por el Espíritu. También pon de acuerdo a la palabra del Evangelio. Porque antes te dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando dice súplica por el Espíritu, eso es guiado por el Espíritu y de acuerdo a su palabra. ¿Recuerdas que te dije que la oración no debe de ser una acción de peticiones egoístas, sino más bien de peticiones necesarias, más que todo por los demás? Mira lo que dice acá. Voy a leer el 18 otra vez. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra oración debe de ser por la iglesia, para que la iglesia sea alumbrada, para que la iglesia se edifique, para que la iglesia conozca su herencia. Filipenses 1:3, por favor. Filipenses 1:3. Filipenses 1:3. ¿Estamos ahí? Dice, doy gracias a mi Dios. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. La oración de Pablo siempre es en pos de edificación de la iglesia. Siempre tiene que ver algo, o en la mayoría de las veces que el apóstol Pablo ora, tiene que ver con un asunto espiritual, no tanto material. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido ¿en qué? En oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pon ahí ciencia y conocimiento, pon sabiduría y entendimiento. Pon estas palabras, sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Bendecido. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos sabiduría y entendimiento. En todas las áreas de nuestra vida. Pero en cuanto a nuestra vida espiritual se refiere, necesitamos esto para aprobar lo mejor. Si no sabemos qué es lo mejor, no lo podemos aprobar, no lo podemos buscar, no lo podemos escoger, no lo podemos considerar. Entonces, si tenemos sabiduría y conocimiento, vamos a tener menos probabilidades de cometer errores, bendecido. Errores doctrinales, errores de cualquier área que te puedas imaginar en tu vida. Esto es necesario en cualquiera de las áreas de tu vida, en relaciones, en trabajo. Y el 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Necesitas conocimiento, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bendecido, los frutos en tu vida tienen que
tener un factor antes de eso: sabiduría y entendimiento, conocimiento, para poder aprobar lo mejor. Colosenses 4:12, por favor. Pensamos primero para aprobar lo mejor y después reaccionamos, pero ya pensamos lo que más nos conviene. Exactamente. Ahora, las personas que reaccionan porque es la carne lo que reina en la vida de esas personas, no el conocimiento, entonces se cometen muchos errores. Porque la mayoría de las reacciones carnales son malas, por no decir todas. Pero lo que controla nuestra mente, nuestra vida, nuestra carne es el conocimiento. El conocimiento lo es todo, bendecido. Correcto. Definitivamente. Colosenses 4:12. Dice, os saluda, este es Pablo, entonces le dice a los colosenses que Epafras les manda saludes. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Mira lo que dice, bendecido. Mira qué lindo es esto. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Gracias, Señor. Esa es una oración eficaz. Esa es una oración en el Espíritu. Esa es una oración en el Espíritu. Ahora, subraya por favor para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Subraya eso, pon una flechita y pon esto. Todo lo que Dios quiere está en el Evangelio. Todo lo que Dios quiere está en el Evangelio. Y el Evangelio está en las cartas de Pablo. Y el Evangelio está en las cartas de Pablo. Por eso la importancia de las cartas paulinas, ¿correcto? Mira el 16, el versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odicense y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Por qué? Porque ahí está el contenido del Evangelio. Para poder estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, tenemos que conocer el Evangelio de la gracia del Señor. Eso es como paréntesis ahí. Y vamos a terminar por el tiempo en Primera de Tesalonicenses 1. Vamos a leer desde el 2, por favor. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿A quién le dan gracias? A Dios, el Padre. ¿Al Espíritu Santo? A Dios. Ahora, Dios se manifiesta en diferentes maneras, ¿no? Yo creo que si pensamos en Dios, pensamos en grande es el misterio de la deidad. Dios fue manifestado en carne. Y él dice, el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces Dios es el Espíritu, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Es un Elohim, un Dios plural. Elohim, un Dios plural. Pero en todas las cartas del apóstol Pablo, hasta donde yo sé, se le ora a Dios y Padre, al Abba Padre. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestros corazones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, nuestra fe. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia
y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Qué palabra del Señor? La revelación del Evangelio por medio del apóstol Pablo. Por eso es que aquí dice, bendecidos, mira, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra de Dios. Conocimiento, sabiduría y entendimiento. Vamos a dejarlo ahí, bendecidos. La próxima semana continuamos. ¿Cómo podemos concluir esta clase, bendecidos? Oramos de acuerdo al conocimiento revelado. No es mala la repetición, sí la repetición vana. Oramos a Dios Padre por medio de Jesucristo. El Padre, Dios, nos revela el Evangelio por medio de su Espíritu. Es importante orar por los otros. Es importante orar por la iglesia. Es importante orar para que nuestros hermanos en Cristo reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que conozcan su herencia. Esas son cosas importantes de orar. La oración exalta a Dios, bendecido. La oración reconoce a Dios como único Dios soberano. Ese debe ser lo que salga de nuestra boca cuando oramos. La oración manifiesta una dependencia total de Dios. Dios es nuestra fuente, Dios es nuestro protector, Dios es nuestro ayudador, Dios es absolutamente todo para nosotros. Y eso nosotros lo expresamos, porque es una expresión coherente, lo expresamos cuando le oramos al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar? ¿Estamos bien?